Muy buenas tardes. Continuamos pues con las charlas del foro Zorromaterialízate, charlando de metales, plásticos y otros materiales fascinantes. Pues me da mucho gusto presentarles el día de hoy al ingeniero Miguel Ramírez Moreno, quien nos presentará pues la charla del día de hoy. En esta promoción que estamos haciendo de la carrera del ingeniero en materiales del Tecnológico Campus Querétaro. Y bueno, pues antes de iniciar con la charla, quiero comentarles que estamos en el proceso de admisión. Está la convocatoria abierta, ¿sí? Recuerden que solo tenemos hasta mediados de septiembre para hacer el registro para quien esté interesado en estudiar esta carrera, ¿no? Estamos teniendo charlas y bueno, pues vamos a iniciar con la charla del día de hoy del ingeniero Miguel. Les platico un poquito sobre él, ¿no? El ingeniero Miguel, bueno, es egresado del Instituto Tecnológico de Querétaro, también es queretano, por supuesto, y bueno, ya tiene 13 años de experiencia en la industria del plástico y 11 años como docente. Tiene experiencia en reciclaje con el grupo empresarial Recicla y actualmente labora en Valeo Lighting Systems como especialista en el área de materiales. También nominado como experto en materiales por Visitec. Trabaja en asesorías a empresas y capacitaciones. Y bueno, pues le gusta tocar guitarra, escuchar música y jugar con sus niños. Bienvenido, ingeniero Miguel, y adelante, pues lo escuchamos la charla. Muchas gracias, Esperanza, por la introducción. Gracias a todos por conectarse, a todos mis colegas que también están viendo esta transmisión, a todos los alumnos del tecnológico y también externos, bienvenidos. Gracias por tener este interés en ver un poquito de qué se trata la charla, pero también más allá es una invitación directa a cada uno de aquellos que están interesados y están buscando todavía una carrera. Bueno, la promoción es para que vean esta oferta del Instituto Tecnológico de Querétaro y puedan ver la carrera de Ingeniería de Materiales como una opción. Muchas veces los ingenieros de materiales somos conceptualizados en la industria como gente que vende materiales para la construcción, ¿no? Nos ven cargando bultos de cemento o algunos otros piensan que movemos materiales del área logística, que andamos coordinando transportes para traer materiales a la industria y pues no es lo correcto. Entonces quiero mostrarles el lado de lo que hace un ingeniero de materiales desde una charla un poquito relajada, dinámica, para que ustedes puedan conocer de qué se trata. Bueno, les agradezco a todos de antemano por escucharme. Vamos a comenzar la presentación. Vamos a hablar primero que nada de los materiales poliméricos. Los polímeros, seguramente, muchas veces no es una palabra tan común en nuestro lenguaje cotidiano. Está más asociada al tema de los plásticos. Cuando nosotros volteamos a ver a nuestro alrededor, prácticamente todo le llamamos plástico, ¿no? Pero hay una palabra que engloba los plásticos que se llaman polímeros y los plásticos solamente es una pequeña clasificación de ellos. Entonces vamos a hablar primero de qué es un polímero, qué son los materiales poliméricos, en qué consisten. Bueno, antes quiero dar un paso atrás para explicar por qué es importante, de dónde vienen los polímeros más bien, y vamos a hablar un poquito de la materia orgánica. Cada uno de nosotros, cuando escuchamos la palabra orgánica, nos viene a la mente inmediatamente la basura, ¿no? La basura orgánica. O escuchamos muchas veces en el supermercado que ya viene comida orgánica. Pero bueno, la palabra orgánica en sí, ¿en qué consiste? Bueno, es un área de la química donde podemos ver que todo lo que está asociado con los seres vivos es orgánico. Y nuestra base es de qué estamos hechos, cuál es nuestro compuesto que nos mantiene vivos. Y esto es la química del carbono, ¿sí? El carbono, si bien ustedes lo escuchan en sus clases de química seguramente,
Bueno, el carbono es nuestra base, vive en nuestra sangre, vive en nuestros cabellos, vive en nuestros huesos. El carbono es parte de nuestra vida diaria y lo podemos ver también reflejado en muchos otros seres vivos, desde las mismas plantas, los árboles, los pequeños insectos, los animales, y cada uno de nosotros vivimos con la química del carbono en nuestra sangre. Entonces, somos parte, y por eso hacemos un ciclo, que es el ciclo del carbono, que más adelante voy a hablar de él. Como ya estamos comentando, bueno, todos nuestros procesos de nuestra vida diaria, el hecho de respirar, el hecho de comer, el hecho de que las plantas estén alimentándose por medio de fotosíntesis, es un hecho de que el carbono está dando ciclos cada vez. ¿A qué me refiero? Bueno, ustedes pónganse a pensar. Nosotros estamos inhalando y exhalando. Cada vez que inhalamos el oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Ahí va una molécula de carbono que se va al medio ambiente y que lo regresamos al ciclo. También ustedes seguramente han cocinado y se encuentran cuando van a la parrilla, pues meten un poquito carbón, para poder asar la carne, pero también cuando se quema un poquito la carne, estamos viendo que se manifiesta el carbono. Ese color negro que estamos viendo en la carne, pues es que el carbono está presente en la carne y está en la química de las proteínas que la componen. También podemos ver que las fotosíntesis de todos los seres, de todas las plantas, es un intercambio de carbonos. Ahora hacen el proceso contrario de lo que nosotros hacemos. Nosotros exhalamos dióxido de carbono, pero las plantas son capaces de absorber ese dióxido de carbono y por medio de fotosíntesis agregarlas a sus elementos como alimento. Obviamente en conjunto con el sol, con el agua y algunos minerales que se obtienen de la tierra, pues hacen su propio alimento las plantas y son capaces de regresarnos el oxígeno que a su vez nosotros estamos respirando. También podemos ver que en el proceso de descomposición de cualquier ser vivo, aquí se pone el ejemplo de una fruta, pues hay también un proceso de descomposición, en ese proceso de descomposición donde ahora el carbono también sale como un resultado químico de esa descomposición. Uno de las moléculas más comunes es el metano. Esta molécula, carbono e hidrógenos, es un resultado del proceso de descomposición de cualquier ser vivo. También nosotros tenemos nuestros propios desechos y esos también generan metano. Entonces, nos podemos ver cada parte en dónde participamos y dónde está el ciclo. Cada uno, somos un intercambio de carbono con todos los seres vivos, ¿no? Bueno, continuando con la charla, entonces, ¿qué tiene que ver esto con los polímeros? Pues, bueno, resulta ser que los polímeros están hechos de carbono. Para que se den una idea, ¿qué es un polímero? Bueno, hablamos de unos compuestos básicos que se llaman monómeros, que cuando yo hago que cada uno de esos compuestos básicos empiecen a pegar por medio de una reacción química, como lo pueden ver en el diagrama, en la imagen que está aquí a un lado, podemos hacer un polímero de una molécula simple que puede tener tan solo 2 carbonos, como el etileno. Podemos hacer cada vez moléculas gigantescas para hacer los polímeros. Y eso más o menos de lo que se trata de los polímeros. Nosotros, como ya les decía, estamos muy relacionados, o viene en nuestra mente que los famosos plásticos, bueno, los polímeros o los plásticos son parte de los polímeros. Bien, continuando, vamos a poner el ejemplo, aquí son unos lentes de seguridad. Si nosotros tuviéramos una cámara superpoderosa, un microscopio que nos permitiera ver qué hay en esos visores, en esas lentes de protección, de qué están hechos, vamos a encontrarnos que los plásticos están hechos de unas cadenas moleculares muy largas, como si tuviéramos un montón de espaguetis enmarañados que no tienen ningún sentido. A veces pongo el ejemplo de no sé si han comido Maruchan, seguramente sí, todos fuimos estudiantes, y en la Maruchan, cuando ustedes sacan la pasta y se ve ese estilo enmarañado del espagueti que contiene, bueno, algo así parece un polímero. Ese plástico que se ve sin un orden, pero son moléculas como unas cadenas, unas pequeños espaguetis completamente sin ningún orden. Si vamos todavía más a fondo, que es la parte del plástico, vamos a ver moléculas completamente
lineales, formando esos espaguetis, que se componen de carbonos, como ya lo habíamos estado comentando. Bien, continuando un poco, entonces vamos a hablar de los plásticos como tal. Ya entendemos que es un polímero, de dónde vienen. Ahora sabemos que todos estamos hechos de carbono, incluyendo los plásticos. Entonces, también tenemos una química muy, muy parecida. Seguramente a ustedes se les ha quemado a veces un cabello en algún proceso, ya sea prendiendo el boiler, por ejemplo, y ese olor característico que tiene el cabello quemado se parece mucho a un olor de un plástico que se llama nylon. Seguramente también lo han escuchado. Ese olor es muy parecido porque estamos hechos casi de la misma química, carbonos, nitrógenos, oxígenos, hidrógenos en conjunto, y por eso es que también tenemos muchas cosas en común a veces con las composiciones de los plásticos. Vamos a hablar de la edad del plástico. Muchos estamos impactados de cómo el plástico ha llegado a nuestras vidas y cómo ha sustituido casi todo. Por ahí también me acuerdo mucho de la plática que nos dio la doctora Ana Laura, que hablaba un poquito de las edades de la historia. Ahora yo pongo un poquito sobre la mesa si estamos ahora en la edad de los plásticos. Lo comentaban en una plática anterior, que la historia de la humanidad se ha dado en base a muchos de los materiales que se usaron en su momento. Por ejemplo, en la edad de piedra, para el paleolítico, mesolítico y neolítico, usaron piedra como el material principal para hacer todas sus herramientas. En la edad de los metales, bueno, tuvimos ya una segregación de algunos materiales como el cobre, el bronce y el hierro, pero si estamos hablando de la actualidad, el plástico predomina en nuestras vidas y prácticamente estamos haciendo un switch entre los materiales más comunes a muchas aplicaciones del plástico. Quiero mostrarles un video solamente para que se den una idea de qué estoy hablando. Este es un ejemplo de cómo el plástico domina en nuestras vidas. Voy a pasar un clic. En esta parte vamos a hacer un recorrido mental. Aquí va un carrito de supermercado. Y podemos ver a la izquierda con algunas galletas con un empaque de plástico, más empaque de plástico. Si vamos a la parte de la frutería, pues vamos a ver que todo se empaca con plástico. A la derecha podemos ver una serie de jugos, etcétera, que también están completamente empacados con plástico. Más adelante podemos ver el rollito del plástico. El piso con el que está hecho seguramente el supermercado puede estar hecho con un material polimérico. Bueno, voy a adelantar un poquito porque dura mucho, pero sin embargo quiero irme a otros pasillos. Están bolsas de plástico, están utensilios que tienen plástico. Más adelante podemos ver la zona estas son las frituras, también empacadas con plástico. Las latas, la parte interna, tienen plástico, etcétera, etcétera. Prácticamente estamos inundados de plástico. Entonces, aquí la pregunta y lo que pongo sobre la mesa es, pues realmente estamos en la edad del plástico. Prácticamente todo lo que vemos a nuestro alrededor, ustedes pónganse a ver ahorita donde están tomando clases, donde están tomando la conferencia, su celular, su computadora, su monitor, hasta la puerta de su cuarto probablemente tenga que ver con el plástico. Entonces, estamos en una era donde estamos completamente llenos, inundados del plástico. Ahora, los polímeros, hace mucho tiempo usábamos algunos materiales. Todavía no estaba tan desarrollada la ciencia de los plásticos y de antaño ya teníamos plásticos, pero no lo sabíamos. No hablo de plásticos, más bien hablo del concepto de polímeros. Por ejemplo, la goma de mascar que venía de un árbol, la que conocemos hoy comúnmente, pues es una forma de polímero. El ámbar, que escurría de algunos árboles y que también permitieron hacer una joyería a principios de la humanidad, también es un polímero. El asfalto con el que recubrimos nuestras calles o en la parte de nuestras casas podemos recubrirlas para protegerlas de la intemperie, también es un polímero. El caucho, famosísimo caucho, que escurre de los árboles, que pues, se podía colectar y que se usó para poder hacer las llantas, pues es también un polímero.
almidón, no sé si han escuchado, pero antes se almidonaba mucho las camisas y ese polvo blanco es un polímero también. En su momento también, en 1800, se usó mucho el nitrato de celulosa para hacer este filme. Este filme, por eso se le llama filme precisamente a las películas, o que se llaman películas, están hechas de una pequeña película de nitrato de celulosa, y así se empezó a proyectar las primeras películas del ayer, ¿no? Antes de 1800. Estos materiales todavía no estaba tan desarrollada la industria, más bien la ciencia de los materiales, y pues no sabían que eran polímeros, solamente sabían que era un material diferente, pero todavía no se definía exactamente qué era. Más adelante podemos ver la evolución de los polímeros, y pues los polímeros van a adquirir nombre gracias a este señor que se llama Hermann Staudinger. Es un alemán que en 1926 generó los primeros tratados de los polímeros y describió a la molécula del polímero como una megamolécula. Ahí nació por primera vez el concepto de monómero y polímero, y bueno, él tenía muy claro que las moléculas gigantescas son los que podían tener estas características muy específicas de los polímeros. Ahora vamos a hablar un poquito de la historia de los polímeros. Para estos dos últimos siglos, para 1907 más o menos, un material que se llama baquelita, que se usaba mucho en las bolas de billar, se empezó a desarrollar. Eso fue un boom también para los polímeros y empezaron a usarlo prácticamente en todos. Hacían muebles y hasta teléfonos hechos de baquelita. Seguramente recuerdan aquel teléfono que tenía unas rueditas y que las abuelitas tenían, ¿no? Bueno, ese cuerpo con el que estaba hecho este teléfono está hecho de baquelita. Más adelante, para 1936, tuvieron que pasar casi 30 años para que el desarrollo de los polímeros empezara a verse como una boom. Curiosamente, los alemanes fueron los pioneros en todo este desarrollo de los polímeros, y también le siguió por ahí Estados Unidos. El desarrollo del PVC, que lo usamos mucho en todo lo que es tubería, y los acrílicos, que lo estamos usando en materiales transparentes. Es muy característico usar acrílicos, por ejemplo, en las luces traseras de los autos, en las calaveras. El neopreno, que también lo usamos en trajes, por ejemplo, los trajes de buzo. Para 1936, en 1937 se desarrolló el poliestireno, y aquí pongo una imagen del famosísimo unicel, que es el estireno que todos conocemos, pero también hemos visto estireno desde un disco compacto, o en los cuerpos de sus plumas Bic. Esas están hechas de poliestireno. Algunos otros materiales, como las poliamidas, se empezaron a usar mucho en las medias que usaban para la ropa de mujer. Actualmente pues tiene muchísimas aplicaciones por ser un material muy resistente, como un ejemplo simple es los cinchos que conocemos hoy en día. Quien no ha tratado de romper un cincho con su propia fuerza, van a ver que con muy poco material, la característica de resistencia que tiene este material es grandiosa. El teflón, por ahí de 1941, muy característico para usarse en utensilios de cocina. El polietileno fue desarrollado mucho después. Este es el material que inunda nuestras calles y nuestros productos, y ese recorrido que hicimos en el supermercado está prácticamente inundado de polietileno y está ampliamente usado prácticamente en todos los empaques. Para 1943 también tenemos el silicón. Algunos de los componentes que hemos visto son, por ejemplo, los catéteres que usan para la farmacéutica, pero tenemos muchísimas aplicaciones de silicón. Hasta hemos visto ya últimamente algunos utensilios de cocina para poder hornear, por ejemplo, moldes de cocina. El PET se desarrolló en 1944, así que el desarrollo que usamos para todos los botes de agua, de refresco, pues ya tiene un poco de historia. Los materiales epóxicos seguramente no están conscientes, pero muchos de los pisos, si ustedes van a algunas duelas, por ejemplo, donde ven un piso brillosito, están seguramente recubiertos de epóxico. Se usa mucho en la industria para recubrir los pisos industriales o para reparar algunos daños de pisos. Los epóxicos son sin duda uno de los mejores materiales. La ABS para 1948 es uno de los materiales que más se usan en la industria de los juguetes o en la industria electrónica.
todos sus celulares probablemente y muchas de las computadoras que conocemos tienen este material de fondo. También tenemos algunos otros materiales como el policarbonato, que es un material transparente muy resistente que se usa en todas las aplicaciones de protección. Aquí vemos una careta, pero lo podemos ver también, por ejemplo, en los materiales que usan los guardias de seguridad, o algunos que parecen vidrio pero que no lo es. Por ejemplo, en los bancos pueden poner algunas láminas de policarbonato muy resistentes incluso a los impactos. El material de polipropileno, bueno, fue desarrollado hasta 1957 y es también muy usado para materiales o para aplicaciones que son retornables. Ustedes chequen sus Tupperware. Los Tupperware están hechos muchos de polipropileno. Finalmente, para el año 65, las poliamidas aromáticas con las que están hechas los chalecos antibalas o todavía materiales todavía más avanzados como las poliimidas. Las poliimidas para 1965 se están desarrollando unas pequeñas películas de este material que es muy resistente al calor y que se están usando ampliamente en la industria electrónica. Pero si ustedes se ponen a ver, prácticamente estamos hablando en menos de un siglo todos los desarrollos que pudimos tener de los polímeros y que han inundado nuestras vidas, han encontrado una gran posibilidad de aplicaciones y cada uno con sus diferentes características podemos encontrar su aplicación más adecuada. Bueno, pues sigue avanzando la tecnología. Sin duda, la base de la tecnología por medio de los polímeros no sería realidad, por ejemplo, en la industria, en varias de las industrias. Voy a poner algunos ejemplos para estas nuevas tecnologías. Actualmente, por ejemplo, están desarrollando algunos plásticos conductivos. Estos están desarrollados por ciertas empresas que tienen las patentes. Un plástico normalmente lo conocemos que es un material que no conduce ni electricidad ni es conductivo térmico, pero estos materiales ya son capaces de conducir temperatura y los están usando para sustituir algunos aluminios en la industria de la electrónica. Algunos otros como materiales, estos por ejemplo un material que es un material de acrílico que tiene unas pequeñas partículas que permiten hacer difusores de luz. ¿Para qué sirve esto? Bueno, está hecho para las pantallas. Ustedes pueden ver una línea de LEDs en la parte trasera. Le llaman punto caliente y el punto caliente en una base transparente pues se ve perfectamente de fondo ese LED encendido. Sin embargo, estos difusores de luz que están embebidos en este material de acrílico nos permiten que no se pueda ver a través de... es como tener el vidrio cuando le llaman satinizado o esmerilado, donde no se puede ver a través de él y que hay del otro lado. Ese es el mismo efecto que se trata de hacer en estos materiales con los difusores de luz. Continuando con estas nuevas tecnologías o las nuevas tendencias, tenemos algunos materiales, por ejemplo, algunos plásticos que son resistentes al impacto. Usualmente tenemos en la idea que los plásticos a veces no son tan resistentes, pero están desarrollando, por ejemplo, acrílicos que son tan resistentes como un vidrio que está modificado para la resistencia. Lo que ustedes tienen en sus medallones o en sus parabrisas pueden hacerse ahora de plástico que son altamente resistentes al impacto. Hay algunos otros materiales que son materiales transparentes infrarrojo y van a decir, bueno, ¿qué es esto? Este es un material que tiene un aditivo transparente infrarrojo. Ustedes pueden ver la fotografía de este hombre que está tapando sus manos con este plástico color negro a la vista. Pero sin embargo, si yo tomara una cámara infrarroja y le hiciera un mapeo de colores infrarrojos, curiosamente voy a ver a través de él. Significa que este material es capaz de absorber lo que está en las longitudes de onda de la luz visible. Sin embargo, sí permite pasar los infrarrojos. O sea, todo lo que sea calor permite que pase a través de él. ¿Y qué aplicaciones tiene esto? Bueno, por ejemplo, imagínense que necesitan una aplicación que necesita resistir al calor. Si ustedes son capaces de fugar el calor a través del material, esto puede ser una perfecta combinación para algunas aplicaciones de alta temperatura. Nuevas tecnologías, hablando de la electrónica, lo que viene son los famosos celulares que son flexibles o transparentes y no se podrían ver si un polímero no está detrás como un soporte. Todos los circuitos, todo el tema de
electrónica estaría cargado en una placa de plástica para poder hacer que funcione. Hay algunos otros desarrollos interesantes como una disculpa aquí, este desarrollo que pueden ver, este es por ejemplo una pequeña pila que se alimenta con el sudor y puede cargar su celular o algún otro dispositivo electrónico y está embebido en una base de un polímero. Obviamente hay mucha ciencia detrás, pero no sería posible si el polímero no se hubiera desarrollado. Aquí con lo que quiero concluir es que pues, los polímeros están en nuestras vidas, que son parte del desarrollo de muchas de las tecnologías que conocemos hoy, y esto sigue avanzando y es parte de lo que nosotros tratamos de transmitirles en la carrera de Ingeniería de Materiales. Bueno, ¿por qué estudiar materiales en el Instituto Tecnológico de Querétaro? Bueno, es una carrera que está en auge. Hay muchas oportunidades laborales, créanme. Aquí, ¿qué hacemos? Hacemos análisis de materiales, síntesis, también vemos algunos materiales avanzados, como los que ustedes pudieron ver en las diapositivas. Vemos mucha parte de procesamiento, como los materiales y su procesamiento impactan en sus propiedades, la simulación y algunos conceptos de nanomateriales. Se les invita ampliamente que vengan al tecnológico, si es posible, o más bien visiten toda la información que hay alrededor del tecnológico, pero en especial esta carrera que ofrece muchas posibilidades de tecnología en el futuro, ¿no? Bueno, con esto prácticamente termino mi charla. Es una charla corta y traté de ser lo más conciso posible. Espero que haya sido de provecho para todos y que les haya gustado. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Miguel. Pues una plática bien interesante, ¿no? Sobre lo que implica o todo lo que está alrededor sobre los polímeros. Y bueno, pues ahora los invitamos a que nos hagan llegar sus dudas, alguna pregunta para Miguel. Pueden usar el chat, pueden intervenir con el micrófono adelante. Estamos aquí dispuestos, Miguel, para contestar sus preguntas sobre la presentación, sobre los polímeros. También tenemos el chat del Facebook. También por ahí pueden hacernos llegar sus preguntas. Adelante, con toda confianza. Yo sí tengo quería preguntarle, me dio curiosidad de a qué se debe, qué material o qué polímero usar en cada caso. Por ejemplo, el PET, ¿por qué se usa el PET para las botellas? ¿O por qué se usa el propileno, creo, para todas las envolturas de supermercado y todo eso? ¿A qué se debe? Bueno, voy a retomar un poco tu comentario. Tenía un compañero cuando empecé a trabajar, que él decía que para él era todo nylon. Entonces él iba al supermercado y decía, dame una bolsa de nylon, y iba con su computadora y pensaba que estaba hecha de nylon, etcétera, ¿no? Entonces es un concepto incorrecto. La gran ventaja de los polímeros y la diversidad que tienen es que cada uno tiene unas características muy, muy distintas. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. Vamos a poner dos ejemplos de dos botellas. Voy a decir aquí algunas marcas, perdónenme, pero ustedes han comprado un Fruitsy, ¿sí? Y han comprado un refresco de cola de cualquier marca. Y son dos botellas. Las aplicaciones son exactamente las mismas, pero una empieza a ver transparente. No sé si Elías, ¿verdad? Sí. Ok, Elías, te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Ves diferente una botella de Fruitsy con una de PET que conocemos de manera común? ¿Qué características ves así de entrada solamente por verlas? Pues como el tipo de coloración, por llamarlo así, una es más opaca que otra. Así es. Ese hecho es, tú estás ya empezando, quieres o no, a caracterizar, ver diferencias en los materiales. Y mientras una está completamente transparente y te permite ver el contenido al interior, la otra está completamente opaca y como que se medio ve el contenido, ves el color que contiene adentro, pero ahí ya sabes que hay una diferencia. Estos materiales son tan diferentes. Un ejemplo, si dejan caer ambos envases, pues puede ser que uno tenga mayor resistencia, pero te invito un día, esto lo hacen locos como yo, empezar a morder un poquito el polietileno con el que está hecho el Fruitsy,
y empezar a morder un poquito el material con el que está hecho el PET. Te va a ser muchísimo más fácil de formar el FTSE que el PET. Sí, el PET es un material de ingeniería que se considera mucho más resistente. Es un material relativamente caro comparado con el del FTSE, pero ambos dos son polímeros, pero tienen características diferentes. El PET, por ejemplo, es resistente a los impactos. El gas que contiene, no puede pasar a través. Hay una barrera física mucho mejor en el PET que en el polietileno. En el polietileno sí deja pasar los gases y por eso no vas a ver una botella como la de FTSE usando bebidas gaseosas. Esas pequeñas diferencias es a base de una caracterización de materiales. O sea, nosotros estudiamos los materiales, sacamos la información de ellos, empezamos a ver todas sus propiedades y en base a ellos empiezan a tomar decisiones de dónde sí y dónde no se pueden poner los materiales en diferentes aplicaciones. No es lo mismo usar un PET para electrónica, no, a veces no se puede, ¿sí? Hay muchos materiales que son adecuados para cada aplicación, entonces aquí en el tecnológico nos vamos a enseñar las características de los materiales y exactamente dónde se pueden usar en su generalidad, ¿no? No sé si contesté la pregunta, Elías. Sí, gracias. Ok, gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario o duda. Adelante. Estamos al pendiente de sus preguntas. Mientras, bueno, podemos mostrarles quizá los contactos de el correo de sobre información. O sea, si requieren información sobre la carrera, ahí les presentamos el correo de Gmail. También si quieren escribir, ¿no?, para conocer el proceso de ingreso, también pueden escribirnos, ahí está el contacto, y también, por supuesto, aquí a nuestro exponente, cualquier duda o comentario acerca de la exposición, del trabajo. No sé si alguien más quiera hacer otra pregunta. Adelante. Por ejemplo, ya para una formación como más profesional, ¿qué rutas se debería de tomar como para especializarse en polímeros? ¿O cómo es que profesionalmente podemos llegar a esta parte? Es que no sé si me explico. Sí, mira, la ventaja de la carrera de Ingeniería de Materiales es que te ofrecen el rubro de todo el espectro de materiales que hay. No solamente vemos polímeros, hay mucha parte, carga de metales, tenemos materiales cerámicos, materiales compuestos, y toda esta carga de diferentes materiales que existen son parte de lo que se va a ofrecer en el tecnológico. Habrá materias específicas, muy especializadas, donde ustedes podrán adentrarse a cada uno de los temas. Sin duda, la retícula del ingeniero de materiales va a tener sus materias de polímeros y se verán a fondo este tipo de temas. Pero sí, la carrera habla un poco de general. Tú vas a salir de la carrera de tal manera que tú puedas ingresar prácticamente a cualquiera de estos rubros, a cualquier industria o centro de investigación que esté trabajando con las materias primas en general. Si tú te pones a ver en las diferentes industrias, todos usan materias primas y todos son materiales. Y unos son metales, unos son cerámicos, otros serán compuestos y otros serán polímeros, pero tú vas a tener la capacidad de poder trabajar en cualquiera de esos rubros, dado que conoces prácticamente todos los materiales. Ok. O sea, pero entonces, o sea, si yo, no sé, supongamos que ya decidí que quiero, o sea, que me gustan los polímeros, o sea, aquí en Querétaro, por lo que creo, por lo que se ve, es que es más fuerte, no sé, el área de los metales, por toda esta parte de la industria aeronáutica y automotriz, pero así como para los polímeros, ¿es igual? ¿O en dónde podría ser que es como que, este lugar es que se usan mucho los polímeros, como aquí el metal, por ejemplo? Mira, los polímeros es algo que no se ve siempre que vamos en la industria. A veces nos damos cuenta que hay mucho metal mecánica. Sí, es cierto, abunda mucho la metal mecánica, pero los polímeros siguen en crecimiento.
me atrevo a decir que más del 30% de la industria que está alrededor está enfocada a los polímeros o a los plásticos en sus diferentes rubros. Y puede ser desde una empresa que haga adhesivos, una empresa que haga pinturas, una empresa que se dedique a hacer manufactura o moldeo de piezas, otra que haga piezas con termoestables, que son otro tipo de polímeros, etcétera. La capacidad o la cantidad de empresas que aplican actualmente los polímeros también es bastante amplia. Y bueno, yo trabajo en una de ellas, ¿no? Y me ha dado la oportunidad de especializarme y capacitarme, encontrarme más a fondo con los polímeros. Y bueno, la empresa en particular donde trabajo, sí hay una investigación, hay una red que nos permite conocer más de los polímeros y de las tendencias. Y así como esta, pues habrá muchísimas otras que hagan lo mismo. Pero sin duda, específicamente hablando de polímeros, pues la oportunidad de trabajo o de investigación, también muchos centros de investigación con sus especialidades en polímeros, pues vas a encontrar bastantes oportunidades, seguramente. Ok, sí, muchas gracias. Gracias, Karina. Muchas gracias por sus preguntas. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Adelante, los escuchamos. Mientras, igual les recuerdo que la convocatoria para el ingreso enero-junio del 2022 pues está vigente. La pueden consultar en la página oficial. Y bueno, los correos que les proporcionamos ahorita. Y bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Adelante, con confianza. Veo también acá el Facebook. Creo que en Facebook no tenemos preguntas. Y bueno, pues también recordarles que tenemos otras charlas. Estamos en este foro. Los invitamos a que asistan, a que participen. Tenemos por ahí, como quiera, estas charlas, las que ya se dieron, se quedan en Facebook por si quisieran escucharlas. Todas son muy interesantes. Y bueno, nuestra próxima charla le corresponde a Mónica Valvanera. Creo que se me fue el cartel, pero está para el 2 de septiembre a las 4 de la tarde. Ahí los esperamos y bueno, creo que si ya no hay más dudas. Profesor. Adelante, otra pregunta. Adelante. Mencionaba, creo que la profesora Esperanza, de que se dedicaba un poquito a esta parte del reciclaje de materiales poliméricos. Pero bueno, ¿qué tanto avance hay respecto a la tecnología de reciclaje de materiales que sean compuestos por una mezcla de dos polímeros? Mira, la pregunta es complicada. En México en particular hacemos mucho reciclaje que le llaman reciclaje mecánico. No tenemos mucha tecnología para hacer otro tipo de reciclaje y todo se hace por separación. O sea, necesitamos un muy buen proceso de separación por el tipo de polímero para que se puedan, reciclar de una manera adecuada y correcta. Sin embargo, bueno, hay muchas empresas, no necesariamente aquí en México, que también están desarrollando reciclaje químico, que ya es un poquito más avanzado, pero también requieren que el material esté separado. No es tan fácil separarlo. Entonces, uno de los afrentas que tiene el proceso de reciclaje es que si hay materiales mezclados, se complica demasiado. Nadie está interesado en reciclar materiales mezclados y pequeños. Todos quieren reciclar piezas grandes y separadas. Eso sería lo más fácil. Y es por ello también que es parte de nuestra conciencia del día a día de nosotros separar la basura. Si se puede separar y se puede ordenar, nos ayuda al proceso de reciclaje. Entonces, eso creo que es parte también un poquito de conciencia. Mucha gente no lo sabe, pero se complica el proceso de reciclaje cada vez que nosotros mezclamos los materiales, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Le voy a leer aquí rapidito unos comentarios que están en el chat. Bueno,
te hacen una felicitación, Miguel, por su excelente charla. Y bueno, dice la maestra Ana Laura, que un gusto ver a uno de los alumnos más destacados de la primera generación como un excelente profesionista en la industria de mayor auge de Querétaro. Muchas felicidades, Miguel. Y bueno, hay otro comentario. Georgie pregunta, ¿cuál es el material más raro con el que ha trabajado? Híjole, buena pregunta. Bueno, hay desarrollos muy extraños que nunca había visto. En particular, quiero mencionar uno que es el ABS, pero transparente. El ABS, nosotros estamos los que estamos en la industria del plástico, es muy común que veamos el ABS como un color amarillento completamente opaco y se usan muchas aplicaciones con color. O sea, les digo, su computadora, ustedes vean, y seguramente tiene un ABS, es completamente opaco. Y el material que vemos en su forma natural es amarillento y no permite ver a través de él. Y los chinos han estado desarrollando ABS transparente para competir con otros materiales que no tienen resistencia al impacto. Y esa es de las cosas más raras que me he encontrado el ABS. También fue para mí una sorpresa ver los materiales conductivos. Tengo muestras de materiales conductivos y se sienten al tacto como metal. Curiosamente, al tacto ustedes tocan un metal y lo sienten como frío a veces, a temperatura ambiente. Bueno, un material conductivo lo tocas y empieza inmediatamente a darte la sensación de que estás tocando un metal, porque, bueno, por toda la carga conductiva que ya han desarrollado. Entonces, son los materiales que me he encontrado interesantes, de buenos desarrollos, y que no son tan comunes verlos en la industria, ¿no? Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos a Miguel por la plática. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, pues con esto cerramos la charla. Muchas gracias y pues los esperamos en las siguientes charlas. Gracias a todos. Muchísimas gracias, profesor. Estuvo muy interesante la plática. Gracias, profe. Gracias. Buen día. Gracias, profe. Profe.